Las reformas que está haciendo Javier Milei son históricas a nivel mundial. Pienso que se van a mantener en el tiempo y espero que sea reelegido para que pueda hacer toda la segunda generación de reformas. Cuando yo sostuve que la educación no era un derecho, explotó el país completo. Sacudí el avispero, pero lo que logré fue cambiar completamente el paradigma de la discusión. Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado un poco diferente a otros que hemos tenido porque, a ver, a mí me gusta definirlo a él como un intelectual. Después vamos a escuchar su versión, ¿no es cierto? Pero él es abogado, es especialista en political science, podríamos decir, y es uno de los que ha estado librando la batalla cultural en América Latina, puntualmente en Chile, pero hoy las redes sociales permiten que las fronteras en realidad queden superadas. Y vamos a estar hablando de qué puede pasar en un futuro próximo en términos políticos en América Latina, también en distintos otros lugares del mundo. ¿Y qué implicancia tiene eso en la economía, ¿no es cierto? ¿Qué implicancia tiene en las libertades individuales? Y si efectivamente existe la posibilidad de que ahora el liberalismo y las libertades individuales vuelvan a ganar terreno que tanto espacio han estado perdiendo en las últimas décadas. Así que Axel, bueno, gracias por estar acá, por haber accedido a la entrevista. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno. Y mira, antes que yo haga esa introducción, me gustaría que vos nos cuentes a todos tu historia personal, ¿sí? Como decía, sé que sos abogado, politólogo, estudiaste en Chile, estudiaste en Alemania. ¿Cómo fue que terminaste siendo quien sos hoy? ¿Cómo fue tu camino? Fue un camino básicamente lleno de imprevistos y siguiendo una vocación, eso fue en realidad. Yo tenía muy corta edad cuando comencé a opinar en medios de comunicación en Chile. Tenía básicamente 22 años cuando el Mercurio, que es el diario más importante de nuestro país, me publicó la primera carta al director. Lo que era bien difícil de conseguir, incluso hasta el día de hoy, porque le llega mucho correo, yo no era nadie me conocía. Sin embargo, el contenido de la carta les gustó. Y después me empezaron a publicar más, después empezaron a subir a internet, me empecé a hacer un poco más conocido. El primer libro lo escribí ya con 24, 25 años. Fue un libro que tuvo mucho impacto y que predijo todo lo que pasó en Chile ahora 15 años después. Después de eso di algunas charlas internacionales y me posicioné muy joven ya en el escenario latinoamericano. La primera conferencia la di en Caracas, en CEDICE, con mi amiga Rocío Guijarro. En ese tiempo yo no la conocía, ahora somos amigos. Después la segunda fue acá en Buenos Aires. Ya en esa época yo había egresado a la universidad, pero no había terminado Derecho, tenía que dar el examen final todavía. Y bueno, de así se fue construyendo. Yo estudié siempre muchísimo. Me dediqué a escribir estos libros, en parte como un emprendedor, porque no tenía nadie que me los publicara. Es el drama de todas las personas que escriben libros. ¿Quién me los va a publicar? Llegan tantas propuestas que abrirte un espacio es muy difícil. Y yo tocando puertas y llegando a gente por ir a tocar literalmente la puerta de su casa. O sea, literalmente así partí. No fue simbólico o una metáfora. Y de ahí moviéndome, y el producto era bueno, les gustó. Tuvo mucho impacto, logré que lo comentara gente importante. Y así me fui posicionando primero en Chile, gané varios premios internacionales, el Cato en Estados Unidos, el 2008 por ejemplo. En Chile fue destacado como uno de los jóvenes con mayor éxito por el diario financiero, también por esa época, el 2009, una cosa así. Después me eligieron uno de los 100 jóvenes líderes del país, el del Mercurio, con un programa con la Universidad Adolfo Ibáñez. Y así fue dándose todo, y finalmente terminé estudiando 2 maestrías en Heidelberg, en Alemania, y un doctorado, que lo hice en filosofía ya. Y entre medio seguía escribiendo mis libros y seguía participando en la discusión pública. Y cuando me hago muy famoso en Chile fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ella era conocido, pero en ese minuto yo pasé a ser el líder más importante de la resistencia intelectual frente al programa socialista de Michelle Bachelet, que terminó por destrozar el país, ¿no?
y era básicamente una voz solitaria en ese minuto. Pero yo iba a todos los programas de televisión, iba a todas partes. Escribí un libro muy importante que se llamó La tiranía y la igualdad, que era una refutación de todo el proyecto intelectual de la izquierda, que estaba plasmado en un libro que se llamaba El otro modelo, en que 5 intelectuales de izquierda cercanos a Michelle Bachelet, antes de que ella saliera electa, o sea, yo lo publica en el año 2013, ella asume el año 2014, antes de que ella saliera electa, plantean que lo que Chile necesita es deshacerse del modelo neoliberal, este concepto que les encanta a ellos, que era el modelo de los Chicago Boys en nuestro país, y transitar a lo que ellos llaman un régimen de lo público, pero en realidad el socialismo estatista que hemos conocido en América Latina toda la vida y que nos ha arruinado una y otra vez. Y yo fui el que lideró esa resistencia intelectual con ese libro, que fue un bestseller, se vendió muchísimo. Entonces estuve en todos los programas de televisión y de pronto emergí y generé muchos seguidores. Pero yo vuelvo a Chile porque creo la Fundación para el Progreso, que es el centro de estudio de más impacto en América Latina en YouTube, por ejemplo. Estamos en un ranking en Estados Unidos. Soy el presidente hoy día del directorio y cofundador de eso. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación para el Progreso. Fundación para el Somos Progreso. institución hermana con Libertad de Progreso acá de Agustín, pero porque somos amigos, estamos en la misma causa, no es porque tengamos una relación institucional, algún tipo de fusión institucional. Hay relación, obviamente, pero no fusión. Pero ese es más o menos el perfil, más en la formación de gente joven, esa es nuestra vocación. Y tenemos, afortunadamente, contamos con sponsors, bueno, financistas, que fueron los que a mí me contactaron cuando yo estaba en Alemania haciendo mi doctorado. Me propusieron que hiciéramos algo en Chile para evitar que el país se fuera al desastre. Llegamos un poco tarde, pero el centro de estudio está ahí, funciona, tiene oficinas en distintas ciudades y tenemos mayor impacto que cualquier otro centro de estudio en Chile entre gente joven, y probablemente que en América Latina, al menos en redes sociales, eso está medido en lo que es YouTube, somos número 1, creo que en Facebook estábamos 2 en toda la región, y uno de los con más impacto en general, junto con acá Libertad de Progreso de Buenos Aires, Argentina. Así que yo seguí escribiendo, me seguí posicionando, dando conferencias no solo en toda América Latina, sino que en Europa, en Estados Unidos. Después comencé a escribir en medios en Estados Unidos, el Wall Street Journal, Washington Post, Newsweek, en otras plataformas, Forbes y otras más. Y bueno, empecé a ser conocido cada vez más y me invitaron a distintos foros internacionales. En España también, mis libros se publican hoy día ya por editoriales grandes, Planeta. Y uno de los más exitosos, El economista callejero, que lo presentó Javier Milei acá el año 21, acá en Buenos Aires, y que fue el libro de economía más vendido en la historia de Chile, y es uno de los más vendidos en español en los últimos 30 años en distintos países, y que se publicó también en muchos idiomas. O sea, se publicó en alemán, en polaco, en inglés, obviamente, en portugués, etc. Así que me he terminado convirtiendo probablemente en el referente intelectual del movimiento libertario, liberal clásico, promercado en América Latina, con mayor perfilamiento internacional, yo diría, y con más impacto probablemente. Obviamente Milei es un outliner, es una excepción, y él está hoy como político, pero esa ha sido la trayectoria resumida muy brevemente, porque podría hablar mucho más, pero... Bueno, frondosa trayectoria. Sí, ha sido harto trabajo. Yo, por supuesto, tengo muchas preguntas, las tengo ordenadas, pero me encantó un tema que me parece bueno como para empezar a discutir, porque creo que al final, arriesgo yo, sintetiza muchas ideas de libertarianismo, podamos decir, o simplemente de lo que es derechos de propiedad, y es este tema de la educación que vi que en su momento generó revuelo. Cuando vos escribiste algo que cuando uno lee dice, en realidad es cierto, pero no estamos acostumbrados a escucharlo, esto de que la educación no es un derecho. Y permitime que agregue algunas cosas que son, si querés, de elaboración mía, pero que imagino que vamos en la misma línea. Y a mí me encantó la crudeza de la afirmación, porque al final todos entendemos que la educación es un bien, ¿no es cierto? Y nadie estaría en desacuerdo en decir que no tiene sentido decir que tener un auto es un derecho, pero sin embargo creemos que decir tener educación es un derecho, y eso no nos suena tan mal,
me parece que está esta confusión con igualdad de oportunidades, pero definitivamente sucede que además la educación es todo lo opuesto a un bien público, ¿no es cierto? Porque es excluible y es rival, en el sentido de que si yo estoy tomando clase, no puedo dar una clase para 1000 personas. Las clases serán para 30. Sí, podés tenerla online, pero es distinto el seguimiento. Es decir, y además, bueno, eso hace que justamente estas cuestiones que hacen que no tenga las características de un bien público. Pero bueno, quería dejarte a vos que contaras más acerca de esta afirmación, cómo surgió, qué revuelo hizo. Y bueno, por supuesto... Sí, esto fue en el apogeo del movimiento estudiantil que lideraba en su época el hoy presidente de la República, Gabriel Boric, junto con Giorgio Jackson, Camila Vallejo y otros extremistas de izquierda francamente delictuales, ¿no? Que han terminado por demostrarlo ahora que están gobernando nuestro país. Y cuando yo sostuve que la educación no era un derecho, explotó el país completo. O sea, todo el mundo discutió esa columna que es la más comentada en la historia del Mercurio, en los posteos, porque sacudí el avispero, pero lo que logré fue cambiar completamente el paradigma de la discusión, porque nosotros teníamos un problema parecido al que tenían ustedes antes de que apareciera Javier Milei, todavía lo tenemos, porque políticamente no hemos logrado consolidar un proyecto. Tendría que ser yo candidato presidencial y ahí tal vez lo lograríamos. Que la derecha, centro derecha, tipo Piñera, el grupo que lo acompaña, en realidad es de centro izquierda. Ellos en lo fundamental están de acuerdo con la izquierda, en la idea de que hay derechos sociales y el Estado tiene que proveerlo, por ejemplo, en la idea de que los ricos tienen que pagar mucho más impuestos, en la idea de que el Estado, al redistribuir riqueza, garantiza libertad para los ciudadanos. Ese tipo de cuestiones son de la esencia del pensamiento izquierda progresista y las comparte la centroderecha chilena, la centroderecha en general, yo te diría casi en toda América Latina. Cuando yo sostengo que la educación no es un derecho, lo que hago es golpear la mesa completa y voltear el tablero y cambiar el paradigma de la discusión. Ahora justifícame por qué tú tienes derecho a que otros trabajen gratis para ti. Porque separando la paja del trigo, ¿cierto? Cuando tú dices que la educación es un derecho, ¿qué es lo que estás diciendo? Que tú tienes derecho a que te presten servicio de educación. Eso significa que tienes gratis. Que tienes derecho a las instalaciones de los edificios, es decir, que la constructora haga la construcción del edificio y todo lo demás gratis, a las cuentas de electricidad, al trabajo desde la persona que limpia hasta el profesor, que te lo haga gratis. Todo eso gratis, los computadores, todo gratis. Y tú no tienes que pagar, pero sí te beneficias de eso. Eso significa que tú tienes derecho a educación gratis. Dicen, no, es que el Estado lo tiene que pagar. Ah, claro, y ahí viene el Dios Estado, que es otro de los parásitos mentales, así los llamo yo, que infectan, ¿no es cierto?, la forma en cómo funciona nuestro pensamiento, lo corrompen y nos impiden ver con claridad. Y esto está estudiado en neurociencia, esto no lo estoy inventando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado, obviamente sabemos, que primero no existe de manera abstracta, es un conjunto de personas de carne y hueso. Para darte a ti algo, tienen que quitarse a la otra persona antes. O sea, lo que tú dices al sostener que tienes un derecho a la educación, es básicamente que tienes derecho a que otro te trabaje gratis y te financie la educación. Porque si tú pretendieras que el servicio de educación se preste directamente gratis, o sea, que el profesor vaya gratis, que el fabricante del edificio lo haga gratis y todo, no existiría, ¿cierto? O sea, nadie está dispuesto a ir a trabajar gratis, ni a construirte un edificio gratis, nadie puede, porque quebraría, nadie lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices gratis, en realidad lo que quieres decir es que un tercero te lo financia, al cual tú no le das nada a cambio. Si tú te beneficias, incrementas tu capital humano, ¿cierto? No das nada a cambio, lucras unilateralmente y además te arrogas la superioridad moral del proceso. Mientras al que está trabajando le está sacando los impuestos, hasta el más pobre, para financiarte a ti lo que tú dices que es tu derecho. Y esa es la corrupción que tenemos en Occidente, que es pensar que tenemos derecho a este tipo de cosas gratis. Nadie tiene derecho a nada gratis. Tú tienes derecho a tener acceso a la educación, en el sentido de que nadie te puede prohibir a ti, si tienes los medios, ir a una universidad, pagarte la universidad, en fin. Pero no que otro te financie la universidad. Ahora, tú puedes tener
becas para alumnos talentosos que no tienen los recursos, fundaciones, incentivos en la estructura legislativa para que haya filantropía y permita financiar, ¿cierto? Yo todo eso soy partidario, pero no de la lógica de que hay derechos, porque eso es lo que tiene a nuestros países con niveles de deuda insostenibles. Bueno, Argentina es un excelente ejemplo, pero incluso Chile. Hoy día en Chile estamos con una deuda pública, si uno suma todo, estamos en un 60% del producto. Y el Consejo Fiscal Autónomo ya está diciendo que estamos entrando en una línea roja, y yo creo que Chile va a tener una crisis fiscal en un tiempo más. Porque es la dinámica esta de los derechos sociales, ¿no? Que hay que regalar. Entonces, ¿por qué si es de educación gratis? ¿Por qué no salud gratis? ¿Por qué no vivienda gratis? ¿Por qué no transporte gratis? ¿Por qué no todo gratis? Entonces, entras en una dinámica perversa donde los electores prostituyen la democracia y los políticos, sobre todo. Porque, claro, como ellos no asumen el costo de prometer cosas, entonces le dicen a la gente, no, te lo vamos a dar gratis. Votan. Entonces, ¿qué hacen? Suben todos los impuestos, van destrozando la economía, nosotros tenemos un crecimiento. Y hablo de Chile no porque sea mi país, sino porque era el país más exitoso de América Latina, y lo destruimos. O sea, Chile ha tenido en los últimos 10 años 0.6% per cápita de crecimiento. Ese es el crecimiento de Chile. Lo destrozamos con el socialismo de Bachelet y los corruptos que gobernaron con ella. Y hoy día no tenemos desempleo al alza, pobreza al alza, la inversión se ha espantado del país, se han ido 75.000 millones de dólares en los últimos años de fuga de capitales. Sin hablar de la crisis de seguridad, que es la peor de la historia, ¿no? Porque tenemos además un problema enorme con el narco y los cárteles de la droga y todo eso. Y ese es el problema de pensar mal, que termina destrozando tu bienestar. Justamente el primer grupo de preguntas, así, que tiene que ver con tendencias económicas en los distintos países, ¿no? Te quería preguntar por Chile, que estuviste dando esta introducción, y te confieso que yo no tenía tan claro el nivel de estancamiento entero de la última década, pero entonces Boric es casi una conclusión de algo que ya había destruido totalmente Bachelet, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Sí, Boric es finalmente el clavo en el ataúd, por decirlo, el último clavo, pero no es el que destrozó. Lo mismo cuando hablamos de Salvador Allende en Chile, ¿no? Que del 70 al 73 gobernó 1000 días, sí, y él intentó aplicar una economía centralmente planificada, estilo soviético, correcto, pero el país ya venía desde la década del 20 incluso, 30, muy parecido, yo diría, a la historia argentina en ese sentido, cerrando la economía con sustitución de importaciones, con controles de precio, niveles crónicos de inflación, con crisis fiscales. Entonces llega Salvador Allende y lo único que hace es intensificar todo eso. No quiero decir que ahora estamos igual de mal que en esa época, porque claramente no. Pero Boric llega a un país destrozado económicamente, y lo que hace es seguirlo destrozando más aún. Pero no es que todo estaba bien hasta que llegó Boric. ¿Y vos crees que la experiencia de Bachelet más Boric le da chances al país que cambie en la próxima elección, o todavía parece que tiene que seguir atravesando más penurias estilo Argentina, que pasaron muchos años hasta que por lo menos vino alguien distinto, que habrá que ver si consigue perdurar como para tener la chance de hacer un cambio de verdad? Mira, yo creo que es casi seguro que va a haber un cambio de gobierno en noviembre del próximo año, porque es la elección presidencial y parlamentaria, ¿no? Es tan desastroso el gobierno de Gabriel Boric. Además los han descubierto robando tanto dinero, han sido tan corruptos, tan ineptos, han sido tan dados a beneficiar a los delincuentes. Hoy día el principal tema ni siquiera es la economía en Chile, es el segundo. El primero es la seguridad, porque se ha disparado la tasa de homicidios, tenemos secuestros, tenemos sicarios, tenemos descuartizamientos. Estamos convirtiéndonos en México, digamos. ¿Ah? Fiscales involucrados con el narco, jueces involucrados con el narco, políticos involucrados con el narco. ¿En Santiago también? Santiago es una de las peores ciudades. Yo diría que hoy día Santiago, depende en qué zona obviamente andas, pero está convertida en una ciudad de las más peligrosas de América, de capitales más peligrosas de América Latina. Entonces, dejó de ser el país que era. Esto tiene mucho que ver también con la inmigración que llegó de Venezuela y de Colombia, ¿no? Que se importó delitos que antes no existían. Y esta inmigración tiene también a su vez que ver con políticas del gobierno de Bachelet, fundamentalmente. Malas políticas del gobierno de Piñera, pero sobre todo Bachelet, y la política de puertas abiertas completa del gobierno de Boric. Ahora, en el gobierno chileno hay un partido que es el Partido Comunista, que en realidad es el partido más fuerte del gobierno. Y ese partido gobierna en alianza con Nicolás Maduro, con la dictadura venezolana, que a su vez
es la que lidera el cartel de los soles, el narcotráfico, que usan el Tren de Aragua, que es una red de crimen organizado hoy día presente en Chile, que antes no existía, para todo tipo de crímenes, incluyendo asesinar a personas que... ¿Cómo se llama la red? Tren de Aragua. El Tren de Aragua es famoso en Colombia, famoso en Venezuela. Es una red de crimen organizado. Ahora está súper instalada en Chile, ha penetrado, se ha metido con mucha fuerza. Y es probable que ellos sean, junto con una orden de Maduro, los responsables del asesinato del teniente Ojeda, que este teniente venezolano, que Chile le había dado refugio por perseguido político, porque era opositor al régimen de Maduro, se escapa a Chile, le damos refugio político, asilo político, supuestamente protección, todo lo que implica el asilo político, y resulta que en Santiago, esto fue ahora, hace no mucho tiempo atrás, de pronto desaparece este tipo, con personas vestidas y disfrazadas de policías chilenos, lo torturan, aparentemente también lo descuartizaron, o lo asesinan y lo entierran. Esta fue toda una operación, ya es casi seguro, liderada desde Venezuela. Y la pregunta es si es que hay complicidad de parte del gobierno chileno. Yo tengo pocas dudas que es así, del Partido Comunista, porque el Partido Comunista trabaja para el régimen de Nicolás Maduro y hoy día gobierna en Chile. Entonces nosotros tenemos hoy día un nivel de desastre en nuestro país que es catastrófico y ya hay mucha gente que se está yendo del país. Por eso te digo, el principal problema en Chile hoy día es la seguridad. Y es lo que tiene desesperado a los chilenos. Y los que más lo sufren son, como siempre, los barrios más vulnerables, la clase media, en fin, ellos. Tanto es así que a raíz de una ola de asesinatos que tuvimos recién, hace una semana atrás, un senador socialista como José Miguel Insulza, que fue presidente de la OEA, un hombre de izquierda, ¿ya? Cercano a Ricardo Lagos, eso, pidió estado de sitio. El estado de sitio, para que la gente entienda, es estado de guerra interno prácticamente. Donde tú aplicas la justicia militar y los militares pueden, básicamente un estado de excepción constitucional, salir y entrar a combatir a toda esta gente, matar, digamos, jugarlos ahí mismo, ejecutarlos, etc. Justicia militar. Y quedan exentos de los tribunales ordinarios. Un socialista, y no es el único, hay varios más pidiendo estado de sitio en la izquierda. En la izquierda, o sea, algo impensado. Así de mal está la situación de Chile. Pero la responsabilidad es de esa misma izquierda y también de la derecha, que fue una catástrofe. El gobierno de Piñera fue un muy mal gobierno en materia de seguridad, tanto su primer gobierno como su segundo gobierno, porque precisamente nunca abrazaron las ideas correctas ni tuvieron la coraje para poder defenderlas y para defender a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, ese es un tema. Y respecto a la economía, bueno, la economía va a ser muy difícil que se resuelva también, porque con los niveles de deuda, de gasto público estatal que tenemos, expectativas de la población que han creado los mismos políticos, y la agenda que hay expresa de destruir el país, porque el gobierno hoy tiene una agenda explícita de destruir el sistema económico. No es que sean tontos, y esto es lo que me desespera de mí, de la derecha chilena, entre comillas, que todavía no quieren entender qué es lo que es un comunista. Y de Boric al Partido Comunista son todos marxistas, los que están hoy día gobernando. El mismo Boric se autodefinió él como marxista. Ellos quieren destruir el sistema privado de pensiones, ellos quieren destruir el sistema privado de seguro de salud, ellos quieren destruir el sistema privado de educación, y han avanzado bastante en eso. Ellos quieren destruirlo. Porque sobre esas cenizas ellos después reinan y gobiernan y hacen a todo el mundo dependiente del Estado. Y no les importa cuánta gente muera en el proceso. Con la destrucción de las ISAPRES, que es el sistema de seguro de salud privado que tenemos en Chile, por ejemplo, quedarían más de 3 millones de personas sin seguro, sin poder atenderse, incluso, y muchas cientos de miles con enfermedades que están siendo tratadas. Y el gobierno quiere que quiebren las ISAPRES, aunque mueran decenas de miles o cientos de miles de personas. Y la única razón por la que ahora están frenando un poco eso, porque vienen elecciones municipales en un par de meses más. Entonces, esa es la realidad que enfrenta Chile hoy. Es dramática. Ahora, uno dice, bueno, Boric en Chile, ¿no? Pero está Lula en Brasil, Petro en Colombia, Maduro en Venezuela, López Obrador en México y podría nombrar algunos otros. ¿Qué es lo que pasa con América Latina? Seguro que vos lo tenés muy bien estudiado, que es tan fácil de convencer con esa narrativa de izquierda, o por qué la izquierda es tan exitosa en América Latina, o por qué ha sido tan exitosa. Ahí yo te diría que hay dos razones fundamentales.
pueden haber más. Una es la que daba Juan Bautista Alberdi en su artículo sobre la omnipotencia del Estado. Y Alberdi decía que un problema fundamental de los latinoamericanos es que esperábamos que el Estado resuelva todos nuestros problemas. Y comparaba con la población de Estados Unidos. Decía, en cambio en Estados Unidos la gente arregla sus propios problemas y se para sobre sus propios pies. Una observación que también hace Alexis de Tocqueville cuando va a Estados Unidos, ¿cierto?, en mediados del siglo XIX más o menos, y escribe La democracia en América. Y dice, bueno, en Francia todo el mundo espera que el Estado resuelva todo. En cambio, acá en Estados Unidos la gente se organiza y resuelve todo. Hace sus cárceles, hace iglesias, hace escuelas, hace todo. El gobierno no se mete en nada, no arregla nada. La gente sola resuelve. Y entonces Alberdi atribuye eso a la influencia francesa en América Latina, de la intelectualidad francesa, del Estado todopoderoso, omnipotente, ¿no? Esa es una vertiente intelectual que por lo demás von Hayek también, cuando da una entrevista el año 80 y le preguntan por qué América Latina es tan atrasado respecto a Norteamérica, sostiene lo mismo, sostiene que mientras los norteamericanos importan sus ideas del ideario liberal anglosajón, de Inglaterra, Escocia, Adam Smith, toda esta gente, nosotros lo importamos del liberalismo racionalista francés, que es esta cuestión constructivista, desde arriba hacia abajo. Esa es la teoría también de Hayek, y yo creo que hay mucho de verdad en esto. Pero hay otra razón que también es muy profunda y que creo que es que la intuición moral de nuestra región deriva de un catolicismo de tipo jesuita, que fue tremendamente influyente y que se aviene muy bien con doctrinas populistas de extrema izquierda o de derecha, como lo fue el peronismo. Y ese jesuitismo que tú lo ves encarnado en el Papa Francisco ve como principal enemigo el liberalismo occidental, el racionalismo y obviamente la sociedad de mercado, el consumo y el mercado. Y la teoría es que en la medida en que tú permites la persecución del interés individual, tú destruyes los lazos comunitarios. Y entonces el cuerpo de Cristo se corrompe, porque el cuerpo de Cristo solo puede existir en esta comunidad en la cual nos vemos entre todos como iguales. Y tenemos experiencias iguales. En la desigualdad no hay experiencias similares. El multimillonario no tiene la misma experiencia que el pobre, de vida. Entonces, ¿qué vínculo puede tener con el pobre? Y esa cosmovisión explica por qué el Papa Francisco detesta tanto el capitalismo. O sea, si hay un papa visceralmente anticapitalista es Francisco. Y sin embargo, al mismo tiempo, se acerca o ve con buenos ojos el régimen de los Castro en Cuba, el régimen de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua y todo eso. No es que él esté de acuerdo con todo lo que ocurre ahí, pero como son anticapitalistas, y no nos olvidemos que Castro fue criado por los jesuitas, educado por los jesuitas, que Perón y Eva, y Juan Domingo, sobre todo Eva, tenían, sus asesores fundamentales eran jesuitas. El mismo Chávez, asesores jesuitas. O sea, entonces se ven como aliados en este combate en contra de la modernidad. Que la modernidad es básicamente el gran enemigo. Y entonces, esa matriz cultural en América Latina, a mi modo de ver, y yo he aprendido mucho del profesor Loris Sanata en esto, el resto de los análisis son míos, pero explica por qué no somos compatibles hasta cierto punto con el mundo moderno, el mundo occidental. No soportamos esta sociedad de individuos que persiguen sus fines, se distinguen de los demás, se enriquecen y no estamos dispuestos a respetar eso. Y por lo tanto, cuando viene alguien que nos ofrece, como López Obrador, que es lo más parecido a un sacerdote jesuita que pueda existir, lo queremos, lo apoyamos, porque de alguna manera nos molesta la sociedad moderna. O sea que de alguna manera tu interpretación no está tan lejos de la ética protestante de Max Weber, ¿no es cierto?, de por qué países como Estados Unidos han podido florecer desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, lo que ocurre... Más o menos por ahí. Sí, hay algo de eso, porque la ética del trabajo, que era lo que se refería a Weber, es mucho más sólida y más fuerte en las comunidades protestantes en general. Pero yo creo que va más allá, porque la ética católica puede ser
y da origen, ¿no es cierto?, a prosperidad también. Tal vez no de manera no es tan radical como la protestante en ese sentido, pero el problema es sobre todo la variante jesuita, que fue muy influyente en América Latina. Y por eso tú tienes también acá muchos movimientos revolucionarios que surgen en los 60, incluso antes, apoyados por los sacerdotes y por la Iglesia Católica, que estaban alineados con la teología de la liberación de Hugo Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, estoy confundiendo con un diputado comunista de Chile, Gustavo Gutiérrez y otra gente más. ¿Y esos curas eran generalmente jesuitas? No siempre, pero había varios jesuitas, sí. Y la Iglesia Católica Latinoamericana fue un gran agente históricamente en contra del progreso y de la modernidad, porque estaba muy, muy influida por esta cosmovisión tipo Papa Francisco. O sea, tú tienes el mejor ejemplo de lo que es la Iglesia Católica Latinoamericana, no toda, hay excepciones, hay grupos que no son así, en el Papa Francisco, que es un hombre que detesta la modernidad, detesta la racionalidad científica, detesta básicamente el ethos liberal. No lo soporta y no lo puede soportar porque la doctrina jesuita es la que aplican cuando llegan a Paraguay, las primeras misiones jesuitas, ¿cierto? Donde estaba prohibida la propiedad privada a los indígenas, donde estaba prohibido que comerciaran, donde se les guiaba básicamente como corderos, ¿no? Y había un pastor que los evangelizaba y los mantenía en una comunidad homogénea. Y a través de esa comunidad teocrática, es básicamente una teocracia, es donde se encuentra la salvación en esta forma de ver el mundo. Entonces, eso hasta el día de hoy pesa mucho y uno puede decir, pero es que el catolicismo ya no tiene tanta influencia. Eso era en la película La Misión, ¿no? Es bueno, ahí lo tiene. Ahí se ve esa forma totalmente paternalista de mirar a los, en este caso, feligreses o súbditos, porque prácticamente serían eso. No son eso en la visión de los jesuitas mismos, ¿no? Ellos los están salvando. Pero creen en una teocracia, es decir, un líder que al mismo tiempo encarna el Estado con esta moral católica cristiana del cristianismo primitivo, ¿no? Comunismo cristiano, si tú quieres, y el pueblo. Y por eso Papa Francisco en su minuto dijo que eran los comunistas los que pensaban como los cristianos. Si esa cuestión no es casual, él la dijo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace un par de años atrás. Yo lo sé porque yo escribí un libro sobre el Papa Francisco cuando él visitó Chile. Justo cuando él llega, o un poco antes, yo escribí un libro que se llama El Papa y el Capitalismo. Y ese libro lo presentó un obispo chileno, muy cercano a Francisco, Monseñor Chomalí, que estaba muy molesto con el libro. Y yo presenté un libro de él que él escribió sobre el Papa. Entonces yo hice todo el estudio de la visión socioeconómica del Papa. ¿Y de dónde viene? Él viene más de la teología también del pueblo, que es una cosa que se desarrolla acá en Argentina, que a diferencia de la teología de la liberación no enfatiza el tema de la lucha de clases de manera violenta, pero sí idealiza, por ejemplo, la pobreza. El pobrismo es parte de esta visión jesuita. De alguna manera la idea de que en la miseria se encuentran virtudes propiamente cristianas que en la riqueza no vas a encontrar y que desaparecen ahí. Y el pobrismo, la santificación de la pobreza es una cuestión propia de todos los revolucionarios que hemos tenido en América Latina y de personas como Francisco y de todos los jesuitas que han habido, no todos, pero muchos que han sido influyentes en la historia. Hay jesuitas que son distintos, hay que decirlo, pero muchos han tenido esta visión. El pobrismo es parte de la esencia de este populismo jesuita. Y yo creo que ahí hay una clave para entender el atraso latinoamericano, de la que se habla muy poco, y hay que rescatar los trabajos de Loris Sanata, profesor de la Universidad de Bolonia, que es experto en todo esto, que a mí me abrieron mucho los ojos en este sentido. Porque lo de la tradición anglosajona francesa sí es un tema, pero después está otra vertiente tan influyente que, bueno, la verdad es que a mí me parece la explicación más
más convincente. No es la única. Ahí está Robinson Yasemol con su teoría de las instituciones extractivas versus las inclusivas. Por supuesto, todo eso es parte también del escenario. Ok. Déjame pasar un segundo a cómo ves vos los movimientos de izquierda en Europa, porque hay algunos denominadores comunes que parecen un poco raros, ¿no? Creo que hay un denominador común en el antisemitismo, en el lobby a favor del cambio climático, en el lobby LGBT, en que de alguna forma también es pro-islam. ¿Hay un hilo conductor en estas cosas que estoy diciendo o son simplemente un collage de cosas que voy agregando? No. Hay un hilo conductor. Y aunque hay personas de izquierda que no cuadran 100% con lo que tú estás diciendo, yo diría que el grueso es perfectamente como tú dices. Es decir, tú hoy día tienes una izquierda posmoderna, que significa que reacciona en contra de los ideales de la modernidad, ¿no es cierto? De la racionalidad, fundamentalmente, del individualismo, que es uno de los pilares de la civilización occidental, sembrado por el cristianismo, esencialmente. Y lo que tú tienes es un esfuerzo por parte de la izquierda, incluyendo el Partido Demócrata en Estados Unidos, por destruir Occidente, la civilización occidental. Y eso es lo que se llama el woke mind virus. Elon Musk habla de eso todo el tiempo. El woke mind virus, el virus woke mental, y que es un virus. Y la razón por la cual tú ves que son antisemitas, anti-Israel, defienden a Palestina, aunque no defienden a todos los árabes que han sido masacrados por árabes, ¿no? En Siria, por Assad, o en el caso de los kurdos, en fin, por los iraquíes y los turcos, etc. Todo eso no les importa, aunque sea mucho peor, ni tampoco las minorías musulmanas en China, que están en campos de concentración hoy en día y que son abusadas, torturadas y todo lo demás. Eso a ellos no les importa. ¿Por qué? No es porque hay una contradicción. Tampoco hay una contradicción como se plantea en esto de cuando tú ves los LGTB por Palestina y dicen, bueno, pero si tú eres LGTB en Gaza, te fusilan ahí mismo. Porque la homosexualidad es un delito condenado con pena de muerte. En muchos casos, o sea, en muchos de estos países musulmanes es así. Entonces, ¿cómo pueden salir los gays y los LGTB, sobre todo los trans, lo más ridículo que uno puede ver, defendiendo una cultura totalitaria, ¿no? Completamente, sí. Porque si hay homofobia y transfobia en el planeta, es ahí. O sea, no acá, es allá. Bueno, y la razón y la respuesta, y que yo veo a los analistas desconcertados, porque no están entendiendo esto, es que el identitarianismo, que es la idea de que los distintos grupos se reúnen en torno a cualidades descritas como la orientación sexual, la raza, si eres trans o no, ese tipo de cuestiones, tu sexo, etcétera, sexo biológico. Ese identitarianismo es una forma de colectivismo, es una forma de tribalismo que niega la importancia del individuo. Porque tú ya no eres tú como persona con tu conciencia individual, capaz de responder por tus decisiones, tus actos, y por lo tanto yo debo jugarte de acuerdo a tu carácter y al contenido de tu carácter y a las acciones que tú determinas o tomas, ¿no? Lo que importa es que tú eres un hombre heterosexual, de piel blanca y que pertenece a cierta clase social. Y yo ya sé todo sobre ti. Yo niego al individuo en función de este grupo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el hombre heterosexual blanco, en esta cosmovisión, es el opresor por excelencia de todos los grupos. De los LGTB, de las mujeres, de los negros, de todo, ¿no? Y entonces, ese grupo, esto es muy nazi, digamos, ¿no? Pero los nazis pensaban igual, pero lo pensaban respecto a los judíos, que ellos como grupo eran inmorales intrínsecamente. Bueno, ahora somos los hombres blancos, ¿no? Los inmorales intrínsecamente. Pero resulta que ahora, en el análisis este identitario, los judíos son parte de la opresión, de los grupos opresores. Israel es parte de la potencia colonial que oprime a una minoría de diversidad racial, y que encarna los valores occidentales que hay que destruir.
valores que nosotros entendemos como la democracia liberal, el Estado de Derecho y todas esas cuestiones, pero que en la filosofía posmoderna son nada más que una mascarada, una especie de maquillaje, para no reconocer y mostrar la estructura invisible de opresiones que hay detrás. Y por eso tú, acá en Argentina, o en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, oyes a las feministas, oyes a los LGTB, oyes a ciertos grupos activistas raciales, qué sé yo, y todos te dicen que están en el peor de los mundos. Que el machismo es una cosa espantosa, que la transfobia, que la homofobia, todo acá es terrible, ¿no? Pero no te lo dicen de, por ejemplo, las comunidades musulmanas que están viviendo en Londres o en Berlín, en esas partes, donde efectivamente tú no puedes caminar siendo homosexual de la mano con tu pareja porque te matan. En Berlín, las comunidades islámicas. O en París. Pero eso no les importa a estos grupos, porque de lo que se trata es de destruir la civilización occidental. Y en la medida en que tú adoras e idolatras el Islam y la gente que viene de afuera, que está entrando, aun cuando no sirva a la larga a tu causa, tú estás en el corto plazo sirviendo a tu objetivo, que es la destrucción de Occidente. Porque Occidente, y eso lo decían Foucault y toda esta gente de manera explícita, no es algo que yo esté inventando, lo decían, hay que destruir Occidente. O sea, prácticamente con esas palabras. ¿Ya? A ver si lo puedo sintetizar de alguna manera o reexpresar de otra forma. Al final son todas distintas formas de ir en contra del individuo, lo que vos estás explicando. Son todas distintas formas. Y la última vez que al final se apalancan un poco lo usan de corto plazo al Islam, en determinado momento irán en contra del Islam si tienen éxito y siguen avanzando. Y quién sabe, porque las sociedades se suicidan. Es decir, obviamente es ridículo que grupos homosexuales, de activismo gay o de ese tipo de cosas estén a favor del Islam, si es una religión que todavía está en la Edad Media y es totalmente homofóbica. Entonces, ¿por qué lo están? Porque están inspirados en este marxismo cultural. Y el marxismo cultural tiene por objeto la destrucción de la civilización occidental. Ahora, ¿van a poder ellos subsistir en un califato musulmán en Europa? No, no van a poder. No van a poder. Pero cuando se den cuenta de eso ya va a ser demasiado tarde. Y el daño ya va a estar hecho. Y en esta guerra cultural que está teniendo lugar en el mundo, ¿está ganando la izquierda? Lamentablemente. Podemos ver según el país o en la región. Estaba ganando la izquierda en Occidente. Yo creo que Occidente está en un proceso de decadencia. ¿Estaba o está? Yo diría que estaba todavía, porque empieza a haber una reacción cada vez más fuerte, pero yo creo que todavía tiene la delantera. Ok, porque sí. te iba a preguntar, casi la siguiente pregunta era, bueno, Le Pen no termina de ganar, pero fue una fuerte reacción en Francia, no sé, Orbán en Hungría, sí, lo que está pasando Europa en del Este es una cosa bien especial, porque ellos como vivieron el comunismo hace muy poco tiempo atrás, este cuento no se lo comen. Están mucho más blindados culturalmente e intelectualmente. Igual Alemania del Este. Si tú ves dónde gana la AfD, que es el partido de derecha alemán, arrasa completamente, es el partido más grande en Alemania del Este. Ah, mirá. Donde fue comunista. Nosotros en Occidente, que no fuimos comunistas, se metió el marxismo de nuevo puño, que se llama marxismo cultural en las universidades y todo, y nos hemos comprado todos esos discursos de la izquierda y todas las mentiras. Pero los otros ya conocen, identifican rápidamente todas esas cosas, todas esas mentiras y todo eso. ¿Y qué es lo que estás viendo? Una reacción de derecha nacionalista, que puede llegar a ser muy peligrosa también en Europa. ¿Pero por qué se está dando esa reacción? Porque son los anticuerpos a todo este marxismo cultural que se ha metido y se ha apoderado de las universidades, y ahí parte todo el problema. En las universidades, después de ahí, ¿cierto?, infiltra el resto de la sociedad, los medios de comunicación, las empresas, todo. Y claro, cuando ya empieza a quedar en evidencia el resultado desastroso de las ideas y las políticas de izquierda, como el multiculturalismo, que es una de las estupideces más grandes que se puede haber dicho alguna vez y abrazado por parte de Occidente, entonces empieza a haber cada vez más gente que ya no quiere ir de la mano con eso, las políticas de energía verde, que están destrozando la economía alemana. ¿Por qué la AfD crece tanto? Bueno, porque las políticas estúpidas. Porque si hay un país que ha hecho políticas estúpidas en materia energética, es Alemania. Alemania se ha gastado más de medio billón de millones de euros
en energías renovables, sí, verdes y todo lo 500.000 millones de euros. 500.000 millones de euros. Y la dependencia de energía y combustible fósil y todo lo demás prácticamente no ha variado. Casi cero. O sea, es muy poco lo que ha variado. Además apagaron la generación de energía nuclear. No, porque este fanatismo ambientalista es se quedaron atrapados del gasoducto de Rusia. Sí, claro, eso fue el gobierno de Merkel, que yo siempre dije que eran los grandes mitos. Hoy día ya todo el mundo dice que Merkel fue un desastre, pero en su minuto, cuando gobernaba, todos la adoraban. De nuevo, por este clima de corrección política, porque dejó entrar a 1,5 millones de hombres jóvenes de países musulmanes muy pobres a Alemania, lo cual después de eso se desató muy fuerte todo lo que fue la criminalidad y sobre todo los delitos sexuales en contra de mujeres, que hoy día las violaciones y todo se han disparado. La mayor cantidad de representados en esos crímenes son inmigrantes musulmanes y de hecho a muchos lo reciben y tienen que hacerles clases de que las mujeres no las pueden violar. O sea, tú imagínate el tipo de inmigrante que estás recibiendo. Le tienes que explicar que no puedes violar mujeres en Alemania. ¿Y tú crees que el tipo va a entender, me dijeron que no puedo violar mujeres, entonces después voy a la calle y no violo? Obviamente no. No es así de simple. Está en su cultura esto. Y además son de estratos socioeconómicos muy bajos, lo cual complica todo más todavía. Gente que no apenas lee y escribe en su propio idioma. Entonces, mira, el jugador de fútbol alemán Toni Kroos, que es uno de los jugadores de fútbol mejores del mundo, que se acaba de retirar del Real Madrid ganando la Champions, dijo que él no volvía a vivir a Alemania, se va a quedar en Madrid. No es que España en otras partes tiene el mismo problema, pero no volvía a vivir a Alemania porque Alemania, por la inmigración, ya estaba destrozada y él no quería que sus hijas crecieran en ese país. Impresionante. Entonces, esto es algo que se está evidenciando en todos lados. Entonces, todo este discurso imbécil que yo tuve que combatir durante décadas de la corrección política, de que todos son bienvenidos, todos son tan lindos, todos son tan buenos, se está cayendo a pedazos. Y una de las razones por las que va a ganar Trump, creo yo, es por el desastre que dejó Biden, porque su gobierno fue realmente muy malo, en la frontera con la inmigración completamente descontrolada. Sí, pasemos ahí a ese tema, porque vos decís que ha habido una reacción en Europa y ahora, por supuesto, todo el movimiento woke y esto de los pronombres en Estados Unidos y tantas otras cosas. Al final, es un poco... A mí me da la impresión de que los demócratas de hoy poco tienen que ver con los demócratas de 20 años atrás. Sí, porque varió mucho eso. No tenía... Al final... Demócratas y republicanos históricamente en Estados Unidos siempre eran pro mercado, pero de repente los demócratas actuales me parece que no tienen mucho que ver con los de hace 20 o 30 años atrás. Yo te diría que el problema es más grave porque tampoco me atrevería a afirmar que los demócratas hoy son socialistas a vela desplegada, no, son partidarios del welfare state. Franklin Delano Roosevelt fue el que metió el welfare state en Estados Unidos en la década del 30, junto con Herbert Hoover. O sea, fue partido un republicano y siguió un demócrata. En una situación un poco especial, pero, ¿no? En sí, la crisis la Gran Depresión y todo eso, pero él tenía esa convicción filosófica e ideológica. Fíjate que uno de sus principales asesores era un economista de la Universidad de Columbia llamado Rexford Tugwell. Y Rexford Tugwell, que fue gobernador en Puerto Rico, admiraba el sistema fascista de Mussolini y de hecho se juntó con Mussolini en Italia en los 30. Y elogia a Mussolini. Roosevelt también elogia a Mussolini. Y entonces ellos eran de la convicción de que tenían que tener un sistema corporativista. Y es lo que se practica, no 100%, pero en parte en Estados Unidos durante la guerra. Con cartelizaciones forzadas de empresas, con destrucción de producción para sostener los precios de alimentos agrícolas o de productos agrícolas, etc. ¿Ya? Pero bueno, el tema es que el problema de hoy, y por qué ves tú a millonarios de Silicon Valley yéndose cada vez más con Trump, que antes el único que se atrevió a hacerlo era Peter Thiel. Hoy día ya tienen varios más. La razón es que los demócratas están buscando destruir, no todos, pero un porcentaje importante del Partido Demócrata, destruir Estados Unidos, pero los fundamentos filosóficos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la identidad originaria de ese país? Es la siguiente idea que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. All men are created equal. Por men, obviamente todas las personas. Somos creados iguales. ¿Qué significa eso? Que tenemos los mismos derechos como individuos. Y que la ley va a ser igual para todos, ¿no? La guerra civil que se deriva, ¿cierto?, del problema de la esclavitud tiene que ver con que la promesa de que
a todos se nos tiene que aplicar la misma ley porque somos todos iguales en dignidad, no se le cumplía a los esclavos. ¿Ya? Entonces la semilla de la guerra civil ya está sembrada en esa declaración de independencia de 1776. ¿Y qué ocurre? Que lo que te están diciendo hoy día los demócratas es, no importas tú como individuo con derechos, lo que te decía yo, con tu conciencia única y tu mérito, tu capacidad de llegar a alguna parte. Lo que importa es tus genitales, lo que tienes entre las piernas, tu color de piel, tu clase social, eso es lo que importa. Entonces, cuando tú ves el escándalo del asesinato de Trump, intento de asesinato de Trump, ¿por qué crees tú que había mujeres en el servicio secreto custodiando a Trump? Mujeres que eran más bajas que él. Por el cupo. Por el cupo femenino. Porque la persona encargada, la directora del Secret Service, había declarado que tenía que cubrir un 30% de cupo femenino en el Secret Service. Yo te voy a decir una cosa. No hay que ser un genio para saber que es imposible. Si tú vas a reclutar 1000 agentes, 100 agentes o 100.000 agentes, que si tú le haces a todos el mismo examen y van hombres y mujeres, no quede ni una sola mujer. Es imposible. Porque los hombres tenemos más condiciones para la violencia física, tenemos más condiciones para ese tipo de cosas que las mujeres. Es así. Es como tratar de competir, que es otro problema, en deporte femenino, dejar que compitan hombres. Bueno, no va a ganar nunca una mujer, nunca más un deporte. No pueden. Entonces, en esos temas físicos. Entonces, pero, ¿qué pasó? Que esa ideología de destruir la meritocracia se deriva de la idea de que la tribu es más importante que el individuo. Cuando la tribu es más importante que el individuo, entonces no importa tu capacidad. Importa tu color de piel, tu sexo y ese tipo de cuestiones. Entonces te pongo, entre otras razones, por qué Kamala Harris es vicepresidenta. Porque era mujer. Ahora dicen negra, antes decían que era india americana, ahora dicen que es negra. Pero de negra no tiene nada, es decir, sus antepasados son de la India, no africanos, hasta donde yo conozco la historia. Bueno, porque era mujer y eso, no por sus capacidades, por sus condiciones, simplemente por eso. Y entonces tú lo tienes en todo, las universidades hoy día. Si tú eres un hombre blanco, brillante, más aún si eres judío, y quieres hacer carrera académica en Harvard, es casi imposible hoy día. Porque están obligados a contratar a mujeres, a latinos o afroamericanos, lo que sea. Tú estás excluido. La demanda que presentó la comunidad asiática americana contra Harvard por discriminar sistemáticamente a los estudiantes asiáticos, porque curiosamente con ellos también los discriminan. Cuando tú haces un análisis de los puntajes que tú necesitas como negro o como latino para entrar a estudiar medicina o cualquier carrera en Harvard, y lo comparas con los que necesitas como blanco o como asiático, los blancos y los asiáticos necesitan, no recuerdo exactamente ahora la cifra, pero eran puntajes muy superiores para tener la misma probabilidad de ingresar a Harvard o a Yale o a Columbia o a cualquier otra universidad que estos otros. ¿De qué meritocracia estamos hablando? ¿Qué American Dream es ese? Y te tratan de enseñar entonces, que está el proyecto de New York Times, ¿no es cierto?, que Estados Unidos es básicamente una sociedad de racismo sistémico. Y que todas las instituciones, pasando por la Declaración de Independencia, la Constitución y todo lo demás, es nada más que la expresión de racismo de hombres blancos que discriminaban a todo el resto, machista y heterofóbico, o sea, homofóbico y todo lo demás. Entonces hay que destruir la Constitución, hay que destruir el legado de los padres fundadores de Estados Unidos, que ahora están removiendo estatuas de los padres fundadores de Estados Unidos. Hay que destruir... ¿Eso está pasando hoy? Sí, claro, han removido de varias partes estatuas de los padres fundadores de Estados Unidos. Porque Thomas Jefferson, por ejemplo, que fue el que redactó la Declaración de Independencia, tenía esclavos. Los trataba bien, por lo que se sabe históricamente, pero tenía esclavos. Y en esa época casi todos tenían, o sea, al menos en el sur, en esas partes, muchos tenían. George Washington también tenía. El primer presidente de la historia de Estados Unidos los liberó en su testamento cuando él murió, pero los tenía. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a hilar así de fino y de acuerdo a los parámetros de moralidad de hoy, no queda nadie en pie, digamos. O sea, al mismo Mahatma Gandhi le han volado estatuas porque alguna vez escribió una carta donde hacía comentarios desfavorables de los negros en África. Entonces han sacado estatuas de universidades y así sucesivamente. Y ese es el problema con el Partido Demócrata hoy día. Y por eso yo creo que si esto sigue avanzando de esta manera, los norteamericanos corren el riesgo de caer en una guerra civil. Porque está en disputa el alma de Estados Unidos. ¿Qué significa Estados Unidos? La última vez que estuvo en disputa de eso terminaron en una guerra civil.
Son varias décadas que se acumularon las tensiones hasta que terminaron en una guerra civil, por el asunto de la esclavitud, que no cumplía con el propósito de la creación de independencia. Ahora va a ser al revés. Como queremos destruir el alma fundante de Estados Unidos por parte de los demócratas de la izquierda, en que la identidad, el color de piel y todo vale más, y hay que odiar a Estados Unidos porque es un país opresor y todo lo demás, que es una estupidez, pero lo dicen y lo creen, los otros no van a querer transitar a una sociedad de ese tipo. Yo no querría transitar a una sociedad jerárquica basada en razas y en tribus. Yo quiero una sociedad de igualdad ante la ley y meritocracia. Obviamente con el mismo respeto para todos. Y ahí es donde tú puedes llegar a tener un conflicto muy grande. Incluso armado. Incluso puede llegar a ser armado. Esperemos que no. No lo estoy profetizando, pero no es un riesgo menor que eso llegue a ocurrir por la polarización que tú estás viendo hoy día. Bueno. No soy el único que lo dice, ¿eh? Okay. Ray Dalio, por ejemplo, también lo ha dicho. Hay muchos en Estados Unidos que están haciendo este análisis. Bueno, pasemos por un montón de temas sociológicos y socioeconómicos. Y justo nombraste a Ray Dalio. Y bueno, vos sabés que el programa se llama Invertir en Dólares. Sí. Así que parece un poco descolgado, pero a mí me da curiosidad también, con toda la cosmovisión que vos tenés, preguntarte acerca de inversiones, ¿no es cierto? ¿Vos qué haces con tus ahorros? Podés contar o no, pero bueno, puede ser desde activos financieros, cosas fijas. ¿Qué ves? Con todo lo que vos sos un tipo analítico, un tipo inteligente, entonces decís, ok, ¿dónde pongo mis ahorros? ¿Ahorrás en pesos chilenos? ¿Ahorrás en dólares? ¿Tenés cripto? No sé. ¿Y dónde lo pones? Mira, yo no creo en el dinero fiat. Yo creo que Estados Unidos en algún minuto va a tener una crisis fiscal. Es lo más probable, porque no los veo políticamente en la posición de recortar firmemente el gasto. Y el nivel de deuda que tienen es realmente ya inmanejable, es ingobernable. Lo ha dicho Jamie Dimon, lo han dicho muchas personas. Ya esto ya es Vox Populi, esto no es algo que decían libertarios, ¿no? 20 años atrás, no. Esto ya hoy día es mainstream. El problema de la deuda en Estados Unidos se está tornando inmanejable. Y ningún país puede gastar para siempre más de lo que le entra. Y con los baby boomers retirándose y 2/3 del presupuesto del gobierno federal siendo entitlements y derechos sociales, más todos los compromisos bélicos que hay que cubrir, que no es el ítem más grande de gasto del presupuesto del gobierno federal, es Social Security, Medicaid y Medicare. Bueno, todo eso, yo el dólar que recibo lo invierto y me deshago del dólar. Porque va perdiendo valor, por un lado, y por otro, a la larga, no es un activo seguro a mi juicio. O sea, todo el mundo estamos tan acostumbrados que creemos que va a durar para siempre, pero la libra esterlina, que era por lejos la moneda dominante hasta la Segunda Guerra Mundial probablemente, un poco antes, también colapsó. También dejó, o al menos dejó de ser lo que fue. Y ha pasado con muchas monedas antes en la historia, ¿no? Y en ese sentido, real estate me parece una buena inversión, ojalá geográficamente diversificado. Algo de oro porque creo que va a seguir subiendo de precio, es un refugio siempre de emergencia. En tema de riesgo sí tengo cripto, le tengo cierta fe o bastante fe a las cripto, al menos Bitcoin y eventualmente Ethereum, que es lo que yo tengo. Bitcoin y Ethereum, y aparte he fundado una startup, soy cofundador de una startup que permite el sistema de pago con criptomonedas. O sea, yo creo que las criptomonedas como tecnología llegaron para quedarse, ¿no? Si el día de mañana va a estar emitidas contra alguna especie de bien real o no, por ejemplo un ICRIA y Gold Token o lo que sea, eso es otra cosa. Pero de que llegaron para quedarse pienso que sí. Y también cuestiones de producción real, fondos de renta o convenios reales de trabajo, renta inmobiliaria, renta forestal y ganadera. Me parece que son cuestiones que se van a necesitar siempre. Y el resto se lo dejé a Warren Buffett y su gente, porque la verdad es que ellos saben mucho mejor que yo dónde hay que invertir. Tienen las mejores personas. Yo, Berkshire, la verdad es que me han dado muy bien históricamente. Estoy muy contento con los resultados y casi que me arrepiento de haber invertido en otras cosas, porque tus asesores te dicen, no, es que mira, salió no sé qué y esto y lo otro, pero resulta que Berkshire anda bien siempre. Entonces, bueno, tiene sus ups and downs, pero en la trayectoria es muy buena. Y creo que el value investing es una propuesta que hay que considerar muy en serio,
mucha gente la desprecia un poco porque es como algo, no es esta cosa tan sofisticada, el que especula y gana $100 millones de un día para otro, pero yo creo que es más seguro a largo plazo. Y me comentabas antes de empezar la entrevista que quizá te interesaba buscar algún departamento en Buenos Aires también, ¿una de esas? He estado mirando porque yo creo que a este país le va a ir muy bien en los precios inmobiliarios, supongo. Esto no estoy haciendo una predicción, pero creo que va a ser así, van a subir. Las reformas que está haciendo Javier Milei son históricas a nivel mundial y pienso que se van a mantener en el tiempo y él, creo y espero que sea reelegido para que pueda hacer toda la segunda generación de reformas. Impresionante lo que han logrado hasta ahora. Y si Argentina, suponte creciendo 5, 6, 7%, y sin problemas de inflación, o sea, esto es una nave intergaláctica. O sea, este es un país que puede llegar a producir una cantidad de riqueza impresionante si tienen la producción, tienen la minería, tienen los recursos naturales, tienen todo lo que es el tema ganadero y agrícola. Y tienes el capital humano, la extensión territorial, la costa, tienen todo. Mucho más que Chile. Pero mucho más. O sea, nosotros somos un país pobre comparado con Argentina. Lo que nos salvaba era que teníamos mejores instituciones, pero ya no estamos teniendo ni eso. Entonces, acá además tienes gente muy inteligente en este país, gente muy preparada, un altísimo capital humano. Lamentablemente, por el desastre que ha sido las últimas décadas, o los últimos 100 años, si tú quieres, de manejo político-económico en este país, muchos han ido. Y tú ves Argentina, ejecutivos argentinos, yo conozco en Chile, hay muy buenos en altos puestos, obviamente en Estados Unidos, en muchas partes. Y esa gente que podría estar acá, aportando al país. Y estoy seguro que muchos van a volver si esto despega. ¿Y vos crees que un Milei exitoso puede darle un push, vamos a decir, en contra de la izquierda en América Latina? O sea, no tengo ninguna duda de que si a Milei le va bien y le está yendo bien y le sigue yendo bien, y esto se consolida en un par de años más, el efecto de demostración de Argentina va a ser tan poderoso que va a significar una derrota política intelectual colosal para la izquierda latinoamericana y también para la derecha cobarde latinoamericana, que es lo que más hay, al menos en la no izquierda. La derecha que es políticamente correcta. Políticamente correcta y siempre le cede a la izquierda y esto y lo otro. O sea, les va a costar aceptarlo. Mira, yo he defendido a Javier Milei, soy amigo de él, lo tengo que decir, además, un full disclosure, pero yo he defendido a Javier desde hace muchos años, antes de que él fuera político incluso. Porque yo veía la contribución fenomenal que estaba haciendo a la revolución y a la transformación cultural en Argentina. Si tú no le cambias la mentalidad a la gente, y eso es lo que acá ocurrió, tú no puedes sacar un país adelante. Macri no lo hizo, entonces él no pudo. No tenía las herramientas. Piñera lo mismo. Lo que hizo Milei, no solo él, pero todo el movimiento libertario acá en Argentina, América Latina, donde yo formo parte y he sido uno de los, por eso me hice amigo de él, uno de los líderes de esto, lo que hemos hecho, puedo decir con cierto orgullo en Argentina, sin querer atribuirme más responsabilidad de la que me corresponde, es cambiarle la mentalidad a millones de personas, especialmente jóvenes, que ya no van a ser peronistas, no van a ser colectivistas, no van a ser estatistas ni socialistas. Y eso en contra de todo el establishment, en contra de las redes sociales manejadas sobre todo por gente izquierda, de los sindicatos, de toda la estructura de poder e influencia. Y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, Argentina es un país tan relevante desde el punto de vista simbólico a nivel no sé, regional, pero también yo diría a nivel occidental. Chile no existe. Seamos francos, o sea, Chile fue un país que fue simbólicamente relevante porque fue el primero que pasó del marxismo al capitalismo, se hicieron reformas con los Chicago Boys y Milton Friedman vino a Chile, se convirtió en un símbolo de los países para salir adelante con las reformas económicas que hicimos, pero claro, con la gran crítica siempre que había sido en un régimen militar y que todo eso. Pero acá se está haciendo en democracia, con Estado de Derecho, etc. Y esto es una envergadura distinta. Argentina tiene otra envergadura, ¿no? Y tiene otro posicionamiento mundial. Mira a Javier Milei hoy día lo que es a nivel de líderes en el contexto internacional.
no hay un líder más sexy y más interesante para la prensa hoy día en el mundo que él. Ni Putin, ni Xi Jinping. Obviamente son más poderosos porque tienen manejan otro nivel de país y están metidos en posibles guerras en guerra efectivamente con Occidente y todo, cosa que Argentina no va a hacer. Pero desde el punto de vista político, simbólico, filosófico, intelectual, el líder más importante del mundo hoy día es Javier Milei. El que excita a Silicon Valley es Javier Milei. A Elon Musk, a Mark Zuckerberg, y a todo esto, y a los inversionistas, a los que tiene completamente desconcertados y sorprendidos, es Javier Milei. Él es. Y lo ven con envidia mucha gente en Estados Unidos, que es promercado todo, porque es más promercado que casi todos los republicanos que hay hoy día también. Entonces, la verdad, y además un país que era el ejemplo de todo lo malo, ¿no? Porque se ponía ejemplo siempre en Estados Unidos, en todos lados. Argentina, miren Argentina. Bueno, y darlo vuelta, y además en un periodo corto de tiempo, como lo que está ocurriendo ahora, que la inflación bajó de 25 a 4 y va a seguir bajando. Y superávit fiscal, cuando es un problema grande en todo Occidente prácticamente, esto de los déficits fiscales y la deuda pública. O sea, esto va a cambiar el paradigma de la discusión, yo creo que a nivel occidental, si es que le va bien a Argentina. Bueno, Axel, me encantó la entrevista, me encantó tenerte, muchas cosas para masticar y decantar con todo lo que dijiste, y para repensar. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Y bueno, a todos los que están acá, los invito a que si les gustó el video puedan poner like, me gusta, se suscriban al canal y bueno, por supuesto en los comentarios nos dejen lo que piensan de esta lucha cultural que se está dando en el mundo, lo que pueda ver cada uno en cada país, en cada ciudad, en su propio mundo, porque hay que librar esa batalla siempre. Y uno no puede bajar la guardia, y eso es un continuo, como la motosierra de Milei, no para nunca y no tiene que parar nunca. Así que bueno, Axel, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos la próxima, hasta luego.